encontramos en el que fuera el cruce de la armoniosa integración de las culturas china y occidental. Los tesoros que ofrece el río Yurungkas han permitido que se extienda la fama de este lugar desde tiempos inmemoriales. Este enclave es Houten, un lugar reconocido por su jade de fama mundial. Aquí la esencia y la herencia cultural de diversas etnias han perpetuado de generación en generación. En este lugar se siguen transmitiendo las tradiciones étnicas al tiempo que renacen las joyas culturales. Mientras sopla una brisa de modernidad, Houten es un lugar venerado por muchos. Este es el río Yurungkas, en la prefectura de Houten, en Xinjiang. El Yurungkas nace en la majestuosa cordillera Kunlun. Tras entrar en el valle Tarim, converge con el río Caracas para formar el río Houten. Aquí encontramos el famoso jade de Houten. Sus habitantes consideran al Yurungkas como el río madre, no solo porque en él se forma el hermoso jade de Houten, sino porque ha sustentado a la ciudad de Houten y a los habitantes de la región desde hace generaciones. Chen Shunmin es un gran maestro de la escultura de jade en Xinjiang. Nació y se crió en Houten y, de acuerdo con los habitantes de la ciudad, pertenece a la segunda generación de Xinjiang. 从小在这个土地生存以后呢，我感觉这个土地里头有一些历史的基因和血脉。Chen Shunmin señala que ha crecido rodeado de jade de Houten. Para él, estas piedras pesadas y elegantes no son solo obras de arte difíciles de obtener, sino que representan las virtudes y cualidades de los chinos. Es por eso que prefiere no prestar atención a los detalles insignificantes en sus esculturas de jade, sino que dedica grandes esfuerzos para poder reflejar la cultura tradicional e ideas filosóficas de China en sus obras. Según indica, su inspiración es su fascinación por el jade de Houten y su amor por la tierra de Houten. 逐渐大家能感受到玉的东西不仅是个商品，它就是个文化艺术的一个载体。所以很多人到和田呢，如果不去逛和田玉市场，不去买上这个和田玉纪念品，等于就没有到和田。El río Yurungkas es el origen del jade de Houten. Según dicen los lugareños, durante la década de los años 90, cuando el jade de Houten acaparaba el mercado a nivel nacional, ambas orillas del río estaban siempre repletas de aficionados al jade provenientes de distintas partes del país. 这就是说我们经常说的玉龙哈市河，是尤其产白玉的地方，我们叫白玉河，也是我们和田人民的母亲河。捡玉最疯狂的是，我们是和田市的老百姓，没事干他就过来捡，从这个到源头到雷达都有几千个人，上万人都有。 En la actualidad ha disminuido el número de personas que viene al río Yurungkas para buscar jade. La gente ha abandonado hace tiempo esa irresponsable e insaciable costumbre y prefieren coexistir en armonía con el río madre para preservar su entorno. No obstante, Chen Shunmin viene con frecuencia a pasear por esta zona. Desde su punto de vista, todas y cada una de las piedras tienen vida y le inspiran. Chen Shunmin proviene de una familia de intelectuales. Desde pequeño desarrolló un interés por las bellas artes. Por casualidad un día, Chen Shunmin vio como un artista trabajaba una piedra de jade sin pulir y la transformaba en una hermosa y brillante escultura. En aquel momento pensó que había presenciado un milagro. Desde entonces se aficionó a las esculturas de jade. Más tarde comenzó a trabajar en un taller de jade estatal. Cuando en todo el país empezó a surgir una cultura del jade y el mercado estaba expandiéndose gradualmente, Chen Shunmin ya era un maestro escultor. En ese contexto, Chen Shunmin vio la oportunidad para desarrollar el jade de Houten. 95年以后，改革开放，市场经济，已经这个一股春风已经吹到我们和田了。当时我就承包了另外一个基地企业，这个是我们说地矿局的一个玉雕厂。
在承包期间呢，因为这就只有自主经营权了，所以在一边是在创作玉雕作品，另外一部分呢就带一些职工呢做一些市场好销的这些工艺品，这叫两条路走路，这样一直延续到现在呢，也将近也将近20年了吧。Durante estos 20 años que lleva en activo la compañía de Chen Shumin, los precios del jade de Houten se han incrementado vertiginosamente. El empresario y artista fue testigo de las oleadas de personas que han acudido a ambas orillas del río Yurunkas en busca de este preciado jade. Y durante esta etapa también ha presenciado la apertura y el cierre de varios negocios del sector. La industria del jade también ha sufrido sendos altibajos. Debido a la creciente escasez de existencias de jade, el negocio de Chen Shumin también ha atravesado por dificultades. 觉得这种灵感最重要是一种创作的热情和欲望在这，而不是说我做的东西非要把它卖多少钱。Todas las obras expuestas en esta pequeña tienda propiedad de Chen Shumin están diseñadas personalmente por él. De acuerdo con Chen Shumin, el jade de Houten no es solo un medio para ganarse la vida, sino un recipiente de la cultura y el pensamiento de los chinos. Esculpir el jade es un estilo de vida.在这生生不息的过程中呢，各个民族间的血液都在融汇，文化都相互在碰撞。在这个过程里头，它自然会在任何包括山川树木，包括历史遗迹，哪怕我从我们玉里头，都会留下它那种璀璨的身影来。所以我对玉的认识，我是以一种在这生长着这一种纯粹的这一种热情来进行关注它。Houten, cuyo nombre antiguo es Hotan, está situado en la parte sur de la región autónoma uigur de Xinjiang. Hotan significa en tibetano lugar productor de jade. El cambio de nombre se produjo a principios de la dinastía Qin y se oficializó en 1959. Houten posee una historia anterior incluso a las dinastías Qin y Han. En esta región vivían diversas etnias aborígenes que hablaban lenguas de la familia indoeuropea y de la familia Han tibetana. El primer registro de la región de Houten figura en los libros de la dinastía Han después de que Zhang Qian finalizara su expedición a las regiones occidentales. En el año 60 antes de nuestra era, la actual prefectura de Houten estaba constituida por 36 reinos situados en los alrededores del Valle Tarim. Entre ellos se encuentran Guma, Hotan, Churi, Qinzhue y Zhonglu. A lo largo de la ancestral historia de Houten han perdurado muchos misterios sin resolver. Uno de ellos es la misteriosa desaparición del antiguo reino de Qinzhue. En el libro Historia de Han, biografía de las regiones de Occidente, escrita por el historiador Pan Ku de la dinastía Han del Este, se menciona por primera vez el reino de Qinzhue. En su interior hay una ciudad con el mismo nombre, ubicada a una distancia de 4.410 kilómetros de Chang'an, la capital nacional en aquella época. Esta urbe posee una población de 480 familias compuestas por 3.360 personas. En la dinastía Han, el monje Xuanzang volvió a mencionar la ciudad antigua de Qinzhue en notas sobre las regiones de Occidente de la dinastía Han. A partir de entonces no hubo más registros, desapareció misteriosamente. A principios del siglo XX, el arqueólogo de nacionalidad inglesa Aurel Stein y sus compañeros realizaban una expedición a lo largo del río Niyá. Varios días después descubrieron unas ruinas situadas en medio de unas arenas movedizas. Se podían observar varias viviendas y establos, y aunque los tejados desaparecieron por la fuerza del viento, unas columnas de gran altura han permanecido en pie. Stein bautizó estos restos como ruinas de Niyá, en honor al río del mismo nombre. Precisamente estas ruinas se sitúan en la ubicación original del antiguo reino de Qinzhue de las dinastías Han y Qin. Después de 1000 años, esta ciudad antigua enterrada bajo un mar de arena
resurgió el mundo. Pero cabe preguntar, ¿cuál fue la causa del declive de la cultura de Niyang? Algunos expertos sostienen que la causa principal fue el deterioro del entorno, mientras que otros defienden la teoría de que fue destruida por las guerras. Existe otra vertiente que rechaza ambas explicaciones, pero no precisan otra respuesta. ¿Cuántos misterios permanecen escondidos en el inmenso desierto? Movido por la intriga que despiertan estos misterios, Medkasim Tumur recorre años enteros este enigmático desierto tratando de solucionar estos misterios casi imposibles de resolver. La gente le conoce como el zorro del desierto. 因为我经常在基本上野外考古调查，一般的那个文物保护、田野调查，我基本上在沙漠里面。我的同事在自治区那个考古研究所同事就给我起了这样的一个外号“沙漠狐狸”。 Medkasim Tumur es el jefe del Departamento de Conservación de Reliquias Culturales de la Prefectura de Houten. Su principal tarea es garantizar la preservación de los lugares de interés histórico de esta prefectura. La arqueología es un trabajo arduo, no obstante, para permitir que las futuras generaciones conozcan mejor la historia, Medkasim está dispuesto a cruzar una y otra vez el inmenso desierto. 大马沟小佛寺就是2000年的3月份，一个当地的一个农民挖采火根的时候就发现了，无意中发现的。他当天给我们报了案，发现了一个佛头、佛像，说是没有佛头的一个佛像。 El pequeño templo budista fue descubierto por casualidad por un campesino local en el año 2000. Posteriormente el edificio sería bautizado como Topulupton. Orientado hacia el sur, esta construcción ocupa una superficie de 4 metros cuadrados. La escultura del Buda mide 1,5 metros, de ahí que la gente lo conozca como el templo del Buda pequeño. La estatua está sentada sobre un pedestal en forma de loto y vestido con una casalla de color rojizo. Su cabeza y manos están dañadas. Por otra parte, las paredes del templo están cubiertas de unos delicados y coloridos frescos. Esta construcción es el monumento mejor conservado hasta la fecha que ha sido desenterrado en la prefectura de Houten, incluso en toda la región de Taklamakan. 泥塑佛像的造法，还有那墙上的壁画，这个对于研究那个唐代后期，可以说是唐代整个这个和田地区古代玉田国，包括这个佛教的绘画艺术，有着特别重要的作用，重要的研究价值。 包括这个很多方面，包括它的燃料使用了什么燃料，那些是当时用的都是天然的燃料，一般不褪色。有些东西可能是从阿富汗那边过来的，有些是本地有的。对于研究那个燃料方面，包括那是最小的一部分，基本上是在佛教绘画艺术方面研究的价值比较高。 Lo extraño de este descubrimiento es que en la actualidad de la prefectura de Houten predomina la religión islámica. Así que la pregunta sería, ¿cómo es posible que haya aparecido una estatua budista? 和田地区公元1世纪到公元10世纪是信仰的是佛教，然后公元10世纪以后到现在就信仰伊斯兰教。这些佛寺就是一个实物资料。 研究我们和田地区整个新疆地区的宗教演变史，包括佛教的研究，包括后面那个伊斯兰教的传播，就是那些过程，特别是对现在的青少年进行爱国主义教育、宗教演变史教育方面的第一手资料。你书本上看的和实际看到的实物，它的教育作用和价值不一样。 La prefectura de Houten era un punto estratégico en la antigua ruta de la seda, un lugar clave para el comercio, el transporte de mercancía y el intercambio cultural. Fue una de las cunas de la civilización de la región de Xinjiang, el centro del budismo en la región de la parte meridional de Xinjiang. Fue la entrada de la religión budista en las planicies centrales de China y el este de Asia. Es por ello que esta región fue denominada como Reino Budista de las regiones de Occidente. No fue hasta la caída de la dinastía Han que la introducción del Islam hacia Oriente tomó un nuevo impulso. La religión de Mahoma se popularizó cada vez más en esta región.
Es por ello que en esta región otrora budista es posible encontrar, además del templo del Buda pequeño, más huellas de la cultura budista. Antes de que anochezca, Medkasim Tumur conduce más de 100 kilómetros para llegar a otras ruinas budistas, el templo Rawak. En la lengua uigur Rawak significa pabellón. Sin embargo, la imagen que vemos ahora es desoladora. Es difícil imaginarse un pabellón en estas ruinas. 佛寺面积是2300多平方，整个建筑面积是。那个佛塔本身高是将近9米，现在遗留下来的。这个佛寺院墙内外都有精美的泥塑佛像，还有壁画。 Este templo, construido entre los siglos II y III, constituye las ruinas históricas de las primeras etapas de la difusión budista en China. Desempeñó un importante papel en el intercambio cultural entre Oriente y Occidente y la difusión del budismo en las regiones de Occidente. La antigua ruta de la seda estaba dividida en 3 partes, la norteña, la central y la sureña. La franja sureña se refería al camino de Khotan, que comenzaba en el paso Yang en el este y avanzaba a lo largo de la frontera sur del desierto Taklamakan, a través de Charkilik, Khotan, Yarkand, hasta la cordillera del Pamir. Como ocupaba una posición geográfica sumamente importante, Khotan llegó a ser un destacado centro comercial a nivel mundial. Los comerciantes, enviados diplomáticos y monjes recorrían esta gran arteria de la civilización antigua que atravesaba el continente euroasiático. El templo budista Rawak refleja la buena aceptación del budismo en Khotan. 通过我们以前的调查，这个佛寺面积在和田地区来说相当大的一个佛寺，比较大，包括这个佛塔、这个院墙，而且这个周围还有很多在其他地方，比如说方圆1公里、2公里的范围，也有聚落遗址、墓葬之类的。这说明当时这个佛寺比较重要，在这个区域。 Medkasim Tumur sigue hallando hoy en día en los alrededores del templo fragmentos de cerámica pintada. Medkasim desconoce qué más restos pueden estar enterrados en el desierto. Sin embargo, afirma que cada vez que visita el lugar hace nuevos descubrimientos. 刚才在地表采集到了一个汉代五铢钱，这说明这个热瓦克佛寺遗址应该修建于汉代。 而且离热瓦克佛寺这么近的地方，还有这样一个轮廓比较清晰的聚落遗址，是说明当时这边是佛寺旁边就有人类生活的地方，起居。Medkasim dedica casi todos sus esfuerzos a este inmenso desierto. No recuerda cuántas veces ha entrado y salido de él. Para Medkasim, el desierto tiene un poder mágico que le mantiene emocionado en todo momento. 到那个大的遗址，我们就是注意的是地表文物，有没有一个有价值的文物以前没有发现过的。一旦找到那种，特别高兴，一切那个辛苦都忘掉了那时候。 La historia se esconde en esta gigantesca extensión de arena dorada. Los enclaves históricos y las reliquias culturales que sobreviven el paso del tiempo nos cuentan las vicisitudes de Khotan y nos muestran el esplendor de su antigua civilización, de su cultura y religión. Son como las canciones que llevan resonando durante miles de años y continúan siendo populares hoy en día. Este arte tradicional combina la música, la literatura, el teatro y el baile. Es el 12 mukam. Durante siglos ha sido considerado como la expresión artística en lengua uigur de mayor categoría. El mukam está incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de China.
Tuheti Mehmet Sidike es el cantante de 12 Mukam. Para él este arte forma parte de su vida desde hace tiempo. A menudo en su casa, su esposa e hijos interpretan y tocan algunas melodías. Üçüncü evlat muqamchiydi. 12 muqamni rasmiy miqdoriga yetkazib o'qigan. Ammo bir necha menda menga o'xshashdan bir nechini tarbiyalagan kishi. U cho'ng'i ketgan bo'lsa-mu, hozirda bizlar qoldik. Bizning shogird tarbiyalayotimiz, 4-avlodga varaslik qilyapmiz. Misol Muşu Nava muqamı, rak muqamları, musharak degan muqamını ish qilib, yaxshi miqdorga yetkazib o'qib, yetkazayotganmiz. La enseñanza e interpretación del Mukam es un trabajo exigente y el salario no es muy alto. Sin embargo, Tuheti Mehmet Sidike está centrado en transmitir esta tradición a sus hijos, un legado heredado de generación en generación que anhela preservar. Bular muşu sazandilardan tamba, seta, duta, bunda ney, taşçı, bunda yaşlardan misal ma üzemning oğlum 30 yaşga kiydi. Munda baladan tarbiyalab chiqqandan 10-12 shagird tarbiyaladim. Bular baldi chag'an yaxshi qirlardan kona. Maula unundunmu yaxshi kuch-quvvatlik har qanday elning ko'nglini rozi qila olguday bunda shagird tarbiyalab chiqardim. Para comprender el origen del 12 Mukam debemos hacer referencia a dos puntos, la época y la región. En primer lugar debemos hablar sobre los ciclos musicales que se han desarrollado desde la música tradicional de la región y se ha transmitido desde la antigüedad. El segundo elemento se refiere a las distintas formas de música locales, como las regiones de Kutsak, Kasgar, Turpan, Juten o Taulan. Estos aspectos, el temporal y el regional, se entrelazan para dar origen a una nueva forma de arte, un espectáculo de música y danza que expresa las características del estilo de la vida del pueblo uigur, así como sus rasgos característicos, sus cualidades morales y su forma de pensar. Bunun ahmiyeti, mesela varis terbiyelesek, benim şagirtim kaldı. Şagirtim değil, yeni bir şagirtim kaldı. Ama halkın tarihi ölçmeydi. Halkın konu, adet, destan, mukam ölçmeydi. Bu mukam destanını saklaş, altında mı kıymet bu? Bu altında mı kıymet? Bu halk tarihi, halk destanları. Bunu saklasak, halkın baylığını saklaman olur. Tuheti Mehmet Sidike y Ubulgensen Mehmet no viven en el mismo lugar, pero el amor a los 12 Mukam les hizo emprender el mismo camino. Ambos deseaban contribuir a la preservación de los 12 Mukam y para ello crearon la orquesta de Mukam. Con el objetivo de perpetuar esta tradición, todos los integrantes de la orquesta trabajan duramente. Es evidente que este arte, una de las tradiciones culturales más valiosas de Xinjiang, se prolongará en el tiempo gracias a las próximas generaciones. En Juten existen varias tradiciones que gozan de la misma fama que los 12 Mukam. Algunas de ellas son el papel hecho de corteza de morera y la alfombra tejida a mano.
La diferencia reside en que estos tesoros artesanales han sido transmitidos de manera más estable y se han ganado poco a poco el reconocimiento mundial. Esta es la casa de Tusumbaki, situada en la aldea Buda, en el poblado de Puchapchik, en el distrito Caracas. Junto con sus familiares, está haciendo papel de corteza de morera. Bu her qanday kasbni ajrdan keyin ajr qilmasak bundan rahat ko'ngli bo'lmaydi. Bu kasbning ajrisi va rahatimi bor. La familia de Tusumbaki elabora papel de corteza de morera desde hace 6 generaciones. Para su elaboración hay que seleccionar ramas de 1 o 2 años de vida. La morera blanca de Joten y de Turpan son las mejores. El proceso de elaboración del papel comienza sumergiendo en agua la corteza de las ramas. Después se debe quitar el epicarpio y cocerla en una enorme olla llena de agua. Hay que removerla con regularidad hasta que cueza, se ablande y tenga una textura esponjosa. Tras ello hay que agregar algali de álamo de hojas diversiformes para hacerla fermentar 4 o 5 días. Una vez que la corteza está diluida se puede lavar la pulpa. El siguiente paso será verter la pulpa de la corteza de morera en un cubo de madera y batirla con un palo. Cuando la pulpa quede uniforme hay que filtrarla con un tamiz especial y echarla a un molde con una red de hilo. Removerla incesantemente con un palo es el siguiente paso y extender la pulpa uniformemente sobre el molde. El proceso finaliza cuando el papel esté completamente seco. Qog'ozchilikni qilib, dehqonchilik qilib, mush kasbni ikkisi tang olib berib 98-yillarga borgan chaqda men bu kasbniki taylig'anda shu kasbni taraqqiy qildirsak, dehqonchilik qilgan yerlarni o'tkazib olsak, bu birini qilsak, dehqonchilik qilsak, qog'ozchilik kasbimiz qotgan. Qog'ozchilik qilsak, dehqonchilik kasbimiz qotgan. Bu ikkini ish qilib bo'g'ilib bo'lmaydi deb men dadamga yolvorib, dadam meni gapimni to'g'ri tepib, ya'ni dehqonlarga foydalanish o'tkazib berib, qog'ozchilikka biz qog'ozchilikka tushgan. El papel de corteza de morera elaborada con el método tradicional posee un color amarillo característico y fibras muy finas. Pese a que queden pequeñas impurezas, este es muy resistente y elástico y no se quiebra. Además no es tóxico y es muy absorbente. La tinta no se corre en él. Este tipo de papel puede conservarse durante mucho tiempo. El método de elaboración del papel de la corteza de morera ejerció una importante influencia en la evolución y el desarrollo de las técnicas de fabricación de papel en las planicies centrales de China en los tiempos antiguos. No obstante, después de los años 50 del siglo pasado, el papel de corteza de morera se fue retirando de las tiendas e imprentas. Y finalmente, a partir de los años 80 del siglo pasado, el papel de corteza de morera dejó de ser un objeto cotidiano en la vida de la gente. Shu chaqda qog'ozni bir taqsi 3 koy 4 koy satdik, keyin 5 koy 6 koy satdik, material qisni ishib ketib turgansa biz materialni qimmat olmasak, kim material kami qildi, kim so'ymidi, qabza akamidi, unda qilib 2002-yildan boshlab bizning qog'ozchilikda biz yaxshi burilish bo'lib, biz butun oila bo'yicha shunga hammamiz bu kasbga otlandik, ya'ni o'tkazayotgan emasman dehqonchilikni. Dehqonchilik o'tkazayotgandan keyin Xudo Alloh taolo bizga mush kasbda rizqni berdi. Biz mush kasb bilan halol kasb bo'lg'achqa biz tirishib mushu ota-bobomizdan qolgan mushu tabarruk kunani taraqqiy qildirib, uchiratmay ta hozirgacha buni saqlab, to'g'ansiz taraqqiy qildirishga ketib boramiz. El padre de Tusumbaki era un heredero de este patrimonio cultural inmaterial de China y no desistió en su empeño de transmitir la técnica de elaboración de papel de corteza de morera. Tras su fallecimiento, Tusumbaki recogió el testigo de esta tradición y heredó también su anhelo por transmitir las técnicas de elaboración de este tipo de papel, para así perpetuar esta costumbre de generación en generación. Bir masalan turmushda yoki tibobatda ishlatamto, yoki xattatlik sohasida ishlatamto, yoki boshqa bir sohada bir chuqur bosish hosil bo'ldi deb o'ylayman.
Hoy los profesores de la Escuela Politécnica del Distrito de Caracas están concediendo becas a los estudiantes que se están formando en el proceso de elaboración del papel de corteza de morera. Estos últimos años los Tusumbaki han establecido un departamento donde imparten cursos sobre la fabricación del papel en esta escuela. Cada semestre hay una decena de estudiantes que optan por cursar el programa de elaboración del papel de corteza de morera. Las becas que reciben las concede Tusumbaki. Çünkü bu kengaytış bolsa bizning planlarimiz hozir endi hukumatdan qapdan qo'llab yaxshi sharoitlar yaratib turdi. Bizga shu 3 millik bazasi deb bizga yabasan 500 mo biramto, 1000 mo biramto shu to'xtov haqajimniki 3 millik bazasi deb yabasa. Ha, 3000 yupurmuqda pili qurtib baqsaq buni baqsu olib baqsa qurtoq su olib baqsa qog'oz yasab suvazi yasasa hozir hamish erkinlik bo'lib ketdi-ku qilg'usi bor odam qancha foyda olsam o'zingni ishi nimish qilsang ishga foydali ishlar qilsang bo'ladi. Actualmente el mercado de papel de corteza de morera se ha expandido y la demanda se ha incrementado. Tusumbaki es cada vez más optimista por estas perspectivas de crecimiento de la industria de este tipo de papel. Cada vez más habitantes locales son los que se forman y dedican a la fabricación del papel de corteza de morera. El cantón Puchaquechi se ha convertido en un productor de papel reconocido en todo el país. Este tipo de papel, que forma parte de la cultura de Houten y que ha registrado su historia milenaria, se expandirá más allá de la prefectura de Houten e incluso de la provincia de Xinjiang para comercializarse por todo el país. La alfombra de Houten que ha mencionado previamente Tusumbaki es otra de las artesanías tradicionales de la región. Son muy apreciadas por su estilo artístico único. Su fama traspasa fronteras, en el extranjero es conocida como alfombras orientales. Estas se venden en la actualidad en más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón e Italia. Pero, ¿cómo han conseguido los habitantes de Houten transformar una pieza artesanal en un objeto de demanda internacional? Ablis Metyusup es el propietario de un taller de alfombras en la prefectura de Houten. Hoy inspecciona una alfombra recién terminada. Su empresa produce alfombras de alta calidad y tejidas a mano, un producto de gran demanda. La alfombra de Houten es un excelente ejemplo de la artesanía de Xinjiang. Posee una larga historia de miles de años. Los registros más antiguos de su popularidad datan de hace más de 2000 años. ¿Cuál es el secreto del éxito de la alfombra de Houten? La lana de la alfombra de Houten de Xinjiang se ha teñido con tintes vegetales desde hace mucho tiempo. Los colores son suaves y duraderos, no se desgastan fácilmente. Su sencillez y elegancia atrajeron a los comerciantes europeos y americanos. A finales de la década de los 60, el uso de tintes ácidos y técnicas de fijación de vapor aumentaron la variedad de la lana teñida a más de 400 colores. La gama cromática enriqueció los diseños aportándoles más brillo y colorido. Con estas innovaciones pudieron adaptarse mejor para cubrir los diferentes gustos del mercado. Otro de los aspectos destacados es la alta calidad de sus productos.
特别适合编织这个和田地毯。 La materia prima de la alfombra de Houten usa lana de oveja de Houten. Gracias al clima y las condiciones geográficas especiales de esta prefectura, la lana tiene buena calidad y es adecuado en el grosor, es elástica, muy resistente y de buen brillo. La alfombra tejida con esta lana es suave e impermeable y al estar extendida durante largo tiempo no disminuye en su brillo lo más mínimo. La razón por la cual la alfombra de Houten ha podido mantenerse de moda durante más de 2000 años reside, además de en sus materias primas, en sus técnicas tradicionales de tejido. 织法方面有一个传承的一个八足裤的一个织法，这个八足裤这个织法是比较紧实，你用好几百年、几千年不容易坏。 La fina técnica artesanal de confección es una de las principales razones de la popularidad de la alfombra de Houten entre los consumidores de dentro y fuera del país. El padre de Ablitz Metiusu era un comerciante de alfombras. Gracias a su influencia, Ablitz Metiusu decidió, tras su graduación, aprender especialmente las técnicas para tejer alfombras de Houten. Tras muchos años de esfuerzo, su técnica es una de las mejores en la prefectura de Houten. Sin embargo, la ambición de Ablitz no se detiene ahí. Su objetivo es enseñar las técnicas de confección de alfombras de Houten para que continúen desarrollándose. 和田地毯这个文化，我希望我的子女里面有人给我继承下去，或者在我们周边，有人想继承下去的话，我们大力支持，完了我们能做到的，能帮助的，我们。 Acudimos por la mañana a la fábrica de Ablitz Metiusu y vemos la siguiente escena. Las empleadas traen a sus hijos al taller, los niños juegan en el primer piso mientras que las madres trabajan en el segundo. La vida laboral y cotidiana encuentran su equilibrio. 我们无论在哪个地方搞一个分厂也好，我们的编辑中心也好，都设计一个幼儿园。这样的话，给我们的职工上下班比较放心，完了以后他的娃娃长得也比较健康。 La confección de alfombras es una de las tradiciones milenarias más destacadas de la prefectura de Houten. Ablitz Metiusu no solo tiene su propia fábrica de producción, sino que compra aquellas que han sido confeccionadas en las casas. Ablitz envía sus nuevos diseños y pedidos a las familias de las tejedoras y posteriormente compra el producto acabado. De este modo, muchas familias han ido introduciendo en su vida esta profesión. 公司给农民提供图纸，比如说地毯的图纸，它的规格、原料，我们给农民提供。提供完了以后，他们编织的地毯，到时候我们拿回来，给他发工资，我们公司把它销售呢，这样的一个模式。 Durante generaciones, los habitantes de Houten han transmitido las tradiciones de sus antepasados y han enriquecido la cultura china. Y asimismo, han ampliado sus horizontes y abierto sus mentes. Ejemplo de ello es Haji Gul. Esta joven pertenece a las nuevas generaciones de la prefectura de Houten. Haji Gul fue criada en un entorno tradicional. Sin embargo, ella se aferra a un nuevo estilo de vida. El fútbol femenino se ha desarrollado ya ampliamente a nivel nacional. La selección femenina de fútbol ha hecho una excelente actuación en la última Copa del Mundo, disputada en Canadá. Sin embargo, para muchas personas en Houten sigue siendo muy difícil aceptar que las mujeres, al igual que los hombres, disputen este deporte. De hecho, cuando el director de la escuela Mehmet Emin organizó el equipo de fútbol femenino, su objetivo principal fue el de desafiar la mentalidad tradicional. 当时我们学校的这个对社会的影响不好，学生到手率也比较低，所以我们这个领导班子研究这个我们学校的这个对社会的影响，什么样改变。
Como se temía Mehmet Emin, cuando se presentó la propuesta, los padres de los estudiantes mostraron su rechazo. Incluso algunos profesores también se mostraron reacios ante la idea de crear un equipo femenino de fútbol. Pese a la fuerte presión, el primer equipo femenino de fútbol de Houten nació en septiembre de 2013, en la escuela secundaria número 4 de la prefectura de Houten. Con la esperanza de hacer entrar en razón a los padres de los estudiantes, Mehmet Emin, acompañado del entrenador y varios profesores, visitaron casa por casa a las familias de las estudiantes para conversar con los padres. Llegó incluso a recibir el apoyo de algunos miembros del comité del pueblo. Finalmente, los padres de Ayiguli aceptaron su entrada al equipo. Dadamı başta koşulmayan, kızal futbol oynaydı, oğal oynaydı, top oynamagan, ders öğrengen dep koşulmagan, kulun koşulurmu, kızal gen futbol oynaydı dep koşulmagan, mektepteki muallimler, şocan qatarlıqlar berip hizmet işlegendan keyin ideyistin ötüp, futbol oynashimga qo'shilgan, kulum qo'shilgan, futbol oynamsın dese, ata-onalarim qo'shilgandan keyin oynası bular buto, dep keyin qo'llagan. En julio de 2014, el equipo femenino de fútbol de la escuela secundaria número 4 de la prefectura de Houten asistió a los 13º Juegos Deportivos de la región autónoma de Xinjiang. El equipo se había formado hacía menos de un año y esta era su primera competición en un campo de fútbol reglamentario. En el curso del campeonato, el equipo demostró un excelente nivel técnico y táctico. 女足球队成立以后，他们和田市、和田地区，年度比赛中取得了好成绩，咱们获得了第1名，带来我们学校很多荣誉。 Este equipo, que se hizo famoso en sus primeras competencias, ha llegado a ser un poderoso equipo de renombre en la región autónoma de Xinjiang. Para el director Mehmet Emin, los principales beneficios que trajo el equipo femenino de fútbol no solo se limitan al reconocimiento de la escuela. Las chicas tuvieron la posibilidad de salir al exterior y ampliar sus horizontes más allá de Houten. Las jugadoras propusieron por iniciativa propia incrementar las horas de estudio del idioma Han para comunicarse mejor con el exterior. Hoy en día, la escuela secundaria número 4 de Houten se ha convertido en la base de preparación de futbolistas femeninas en la región. Los éxitos de las integrantes del equipo femenino de fútbol son un ejemplo no solo para los profesores y estudiantes de su propia escuela, sino también para muchas estudiantes de la prefectura de Houten. Desde entonces han ido apareciendo cada vez más equipos femeninos de fútbol en los distritos, poblados e incluso aldeas de la prefectura. Estas chicas se esfuerzan por la victoria en el terreno de juego y su éxito promete un brillante futuro a Houten. Xinjiang komandasiga kirgim bor. Mush maktabda bo'lsam yaxshi tirishib, o'zimning texnikasini ham yaxshi to'liqlab, bundan keyin futbol tepkim bor. Desde el antiguo reino de Udun hasta la cada vez más moderna ciudad de Houten, el tiempo ha transcurrido y la cultura continúa transmitiéndose de generación en generación. La historia y el presente, la tradición y lo moderno confieren una nueva vitalidad a esta tierra que nunca ha cesado sus pasos. Caminar por Houten es atravesar un túnel entre el pasado y el presente. Cada detalle de Houten refleja los rayos de su resplandeciente historia. En la tierra de los ancestros que crearon un glorioso ayer, sus habitantes marchan con paso firme hacia el mañana.